me mandaron, no recuerdo quién, me mandó este video de El Documentalista, los textos gnósticos prohibidos por la Iglesia Católica, gnosticismo apócrifo. Vamos a ver qué es lo que dicen. No soy un experto en gnosticismo, pero vamos a ver qué es lo que se nos dice en este video al respecto y por qué es que la Iglesia no permite estos documentos. En 1945 fueron descubiertos unos enigmáticos manuscritos conocidos ahora como... ¿Fue Xian? Gracias, Xian. Los evangelios gnósticos. O bien, como los libros perdidos de la Biblia. Cuando el cristianismo se convirtió en una religión oficial y estandarizada, los romanos omitieron algunos libros de la versión estándar de la Biblia que ya estaban en circulación. Versión estándar de la Biblia que ya estaban en circulación. ¿Qué quiere decir con versión estándar de la Biblia que ya estaban en circulación? Se trata de alrededor de 52 libros que fueron omitidos de la Biblia tal y como la conocemos hoy en día. La razón por la que la mayoría de estos libros no se incluyeron en el texto bíblico oficial fue porque, en algunos casos, contradecían directamente otros libros de la Biblia. Y eso a Constantino lo inconstantinosea. Dice, no puede ser. Ya empezamos a fantasmear, ¿no? Los cristianos gnósticos veían su religión de forma diferente a como lo hace la mayoría de los cristianos hoy en día. Es decir, que vivían su religión de manera más intensa. A ver, quiero hacer una aclaración simplemente porque capaz que más adelante no va a ser la ocasión apropiada. ¿Está bien? Las doctrinas gnósticas aparecen ya a finales del siglo I y en el siglo II es cuando se vuelven populares. ¿Está bien? Con estas doctrinas aparecen varios documentos. Ahora, las doctrinas gnósticas contradicen radicalmente lo que la doctrina cristiana primitiva afirma. ¿Está bien? Y esa es una de las razones por las que se consideraba los textos gnósticos como peligrosos. Eran heréticos, evidentemente, pero además eran peligrosos. Toda herejía es peligrosa, ¿no? Eran peligrosos. Por eso es que se los prohibían las comunidades cristianas. Ahora, ¿se consideraban peligrosos por una decisión arbitraria de algún tipo de papa que en el siglo II se sentaba en Roma y decía, no, estos textos no me gustan, estos sí me gustan? No, chicos, o sea, no. Eso te lo cuenta el Código Da Vinci, pero en la realidad no fue así. Recordemos de que la Iglesia, para el siglo II, y con justamente la aparición del gnosticismo, empieza a considerar importantísimo el hecho de poder vincular una iglesia y sus obispos con la tradición apostólica, con los apóstoles. Entonces, varios autores, que hasta el día de hoy nosotros los podemos encontrar por medio de sus escritos, que esto ha sido costumbre, varios de los autores primitivos del cristianismo empiezan a armar una especie de árbol genealógico que conecta determinada época, determinada iglesia y determinado obispo con los apóstoles y así con la doctrina de Jesucristo. La forma de mostrar de que una doctrina cristiana era ortodoxa, fiel a la doctrina de los apóstoles, era por medio de esta especie de árbol genealógico donde vos mostrabas que X obispo había sido formado en una escuela, por así llamarlo, que venía de generación en generación de los mismos apóstoles. La conexión apostólica fue clave. Es por eso que los textos gnósticos, los documentos gnósticos, nadie sabe quién los escribió, pero a todos ellos se los titula, se intenta establecer que sus autores han sido apóstoles. Por eso es que
está el Evangelio de María Magdalena, está el Evangelio de Felipe, está el Evangelio de Tomás, está el Evangelio de personas reconocidas, de Bernabé, está el Evangelio de José de Arimatea, el de Nicodemo, ¿no? Todas personas de renombre de la era apostólica, conocidas y reconocidas por la iglesia primitiva, y que estos nombres fueron utilizados por los gnósticos para tratar de darle validez y legitimidad a sus documentos junto con sus doctrinas. ¿Está bien? Entonces esto es muy importante. Por eso es que tienen esos nombres. Porque por la fuerza los gnósticos trataban de, mediante la mentira, legitimar sus doctrinas y sus documentos. Porque ya era una costumbre de los cristianos el solamente creer aquello que estaba vinculado, relacionado estrechamente con la era apostólica y así con Cristo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Algunos de estos libros prohibidos, como el Evangelio de Felipe, contienen subtítulos alarmantes como Dios es un devorador de hombres o El mundo come cuerpos. Es que algunos también proponen, ¿no? Diciendo, habían muchos cristianismos. No habían mucho cristianismo. Había un tipo de cristianismo. El cristianismo real y genuino es el cristianismo de la doctrina apostólica. Toda doctrina que no coincida con la doctrina apostólica era una herejía. Es por eso que era importante saber quiénes eran los autores de estos documentos. ¿Cómo conectás el surgimiento de dicho documento con la era apostólica? La única forma que pudieron utilizar los gnósticos fue atribuyéndole la autoría a, en este caso, a Felipe, por dar un ejemplo. Pero era incorroborable el hecho de que Felipe haya escrito algo por el estilo. No lo podían demostrar, no podían construir ese árbol genealógico que llevara de una generación tras otra y que nos conectara el surgimiento de este libro con Felipe. No se podía demostrar dicha cosa. Entonces, ese fue el mecanismo que utilizaron los cristianos para evitar caer en la doctrina o en la herejía gnóstica. Hay historias sobre la juventud de Jesús que lo pintan como ligeramente malévolo y que sugieren que María en realidad no era virgen. Lo peor de todo es que actualmente las religiones cristianas niegan con vehemencia que estos libros tengan algún mérito. Sin embargo, para las personas que los descubrieron y para quienes estudiamos la historia, sin duda, son auténticos. ¿Qué quiere decir con auténticos? ¿Qué querés decir con auténticos? Con auténticos querés decir que, no sé, que son los documentos originales. Bueno, bien, ahí hasta los cristianos podemos decir, sí, estos son los documentos originales. Por más barrabasada que digan, estos son los documentos originales. Ahora, que el documento haya sido escrito por ejemplo, por Felipe, ahí, discúlpame, pero ahí ni Satanás te puede ayudar para demostrar eso, ¿no? Y yo soy el documentalista. Y esto es los textos gnósticos prohibidos. El documentalista es cristiano. Mirá, no lo sabía. Desde las sombras hasta la luz. Alto tráiler, El misterio y la intriga. Ok. Produjo después de que Eva desoyera la advertencia de Dios de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el testimonio de la verdad, sin embargo, la historia se cuenta desde una perspectiva de la serpiente intrigante que convence a Eva de comer el fruto. Bueno, a ver, de acá en adelante van a empezar probablemente a explicar en qué creían los gnósticos. Los gnósticos no eran una doctrina sólida, única, sino que era una inclinación filosófica a abrazar ciertas ideas, pero que era muy heterogéneo, ¿no? Esto era muy heterogéneo.
Él no es cristiano. Bueno, al menos creo porque tiene un video que dice porque soy ateo. Ah, mirá, yo pregunto porque ahí en los comentarios decían el documentalista es cristiano. No sé ni quién es. Entonces, bueno, supongo de que ahora va a empezar a explicar en qué básicamente creían los gnósticos, ¿no? La cuestión está en que los gnósticos, o sea, vieron de que hay un texto en el Evangelio, en una de las cartas de Juan que dicen que salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, sino que salieron de nosotros, algo por el estilo, dice Juan, ¿no? Y muy probablemente está hablando de los gnósticos. Los gnósticos son personas con algún tipo de relación con el cristianismo, muy probablemente surgida de las iglesias, que empiezan a abrazar ideas de la filosofía griega, ¿está bien? Particularmente del platonismo, y de ahí empiezan a hacer una especie de mezcla entre cristianismo y platonismo un tanto rara, que termina, bueno, derivando en un montón de doctrinas. El gnosticismo es bastante complicado de entenderlo desde mi humilde punto de vista, ¿no? Porque no es que vos podés decir, bueno, necesariamente creen en esto, en esto, en esto. Podés encontrar alguna que otra, podés hacer alguna que otra generalización, pero no necesariamente todos creen lo mismo. Es bastante complicado. Pero sí, es importante decir de que es así como surge el gnosticismo, haciendo una mezcla entre cristianismo y filosofías griegas. Y desde el principio, desde sus inicios, ya los cristianos, principio del siglo II, ya empiezan a contender fuertemente contra este movimiento que empezaba a tomar cada vez más fuerza. De hecho, fíjense qué interesante que es, porque la imagen del obispo empieza a ser importantísima para poder evitar que el gnosticismo avance y penetre las murallas de la iglesia, murallas metafóricamente hablando, ¿no? Que penetre las murallas de la iglesia. Entonces, los más antiguos, los cristianos, empiezan a exaltar la figura del obispo, porque el obispo era, vuelvo a repetir, como lo dije hace minutos atrás, era aquel que podía demostrar que había tenido algún tipo de conexión con la doctrina apostólica y desciende de la misma. Entonces, fíjate cómo el mismo Ignacio de Antioquía en el año 107, si yo no me equivoco, corríjanme si es que me equivoco, pero en el año 107 Ignacio de Antioquía dice algo como esto, dice, donde se encuentre el obispo, allí está la iglesia del Señor. Corríjanme si es que me equivoco en la cita. Donde esté el obispo, allí se encuentra la iglesia del Señor, porque evidentemente la imagen del obispo era necesario empezar a exaltarla, dado que los obispos eran aquellos guardianes de la tradición cristiana y aquellos que eran lo suficientemente capaces de poder distinguir entre la herejía y la tradición genuina, ¿no? La ortodoxia, por así llamarlo. Así que de ahí en adelante el obispo empieza a tomar cada vez más relevancia en la figura, en la iglesia, ¿no? En la iglesia. Así que bueno, más del gnosticismo no podemos decir. Los documentos gnósticos que hablan de Jesús evidentemente no son históricos, son simplemente utilizan una figura histórica, la de Jesús y la de algún que otro personaje histórico más, utilizándolo en su beneficio para transmitir y poner en sus bocas enseñanzas que nunca han dicho. Por dar un ejemplo, el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás arranca diciendo estas son las enseñanzas que Jesús ha dado en secreto o que ha revelado en secreto, cosas por el estilo. Cuando el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo dice delante de los fariseos, cuando lo estaban juzgando antes de su crucifixión, dice que él nada ha enseñado en lo secreto. O sea, los evangelios gnósticos por lo general contradicen a los evangelios canónicos. ¿Y nosotros por qué estamos en contra de los evangelios gnósticos? No solamente porque creemos en la canonicidad de los evangelios, de los 4 evangelios, los que tenemos en cada una de nuestras Biblias, y porque necesariamente hay que creer en ellos por una cuestión religiosa, sino más bien por cuestiones netamente históricas, porque podemos proveer buenas razones para sostener de que conocemos quiénes son sus autores, que evidentemente estos 4 evangelios transmiten la figura real e histórica de Jesucristo y sus enseñanzas la preservan fielmente y que además han sido escritos en una etapa muy temprana, ¿no? Entonces no es tanto por razones religiosas, sino además por cuestiones históricas es que rechazamos los evangelios apócrifos. ¿Está bien? Básicamente es eso lo que quería decir acerca de los evangelios apócrifos o los textos gnósticos. Déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto.